Muy buen día a todas y a todos. Hoy tenemos la mesa 2 y se llama, perdón, en la mesa 4 que se llama Belleza y vamos a hacer diálogos entre estética y tecnología. Con nosotros va a comenzar en la mesa Raúl Antonio Olmedo Neri con el título de su ponencia que se llama Filtros hegemónicos, apuntes sobre los cuerpos y las corporalidades en Instagram. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio, poder compartir y reflexionar sobre estos temas tan relevantes. Y pues bueno, yo estoy participando en el grupo de trabajo de tecnologías y corporalidades aquí en este seminario permanente y pues lo que vengo aquí a tratar tiene que ver un poco con esta dimensión de cómo los filtros contribuyen a legitimar una forma cultural específica, anclada y sobre todo proyectada con las aplicaciones o las plataformas, particularmente Instagram, ¿no? Les pido una disculpa si se me escucha un poco ronco, pero voy saliendo de un tema de salud, entonces voy a tratar también de adecuarme a los 15 minutos de nuestra presentación. Y pues bueno, en primera instancia, el tema del cuerpo o el concepto y la manifestación corporal es un elemento clave que hay que entender y sobre todo analizar en términos de las transformaciones que ha venido adquiriendo y ha sido sometido a esas transformaciones, particularmente desde el punto de vista del sistema capitalista, convirtiéndolo en una mercancía más que es objeto de consumo simbólico y también que refuerza una forma específica de ser y estar en el mundo. Entonces, tanto cuerpo como corporalidad son dos términos indisociables e indisolubles para el análisis desde las ciencias sociales. Lo que me parece importante destacar es que estos cuerpos y sus respectivas corporalidades también muestran este campo de disputa simbólica y sobre todo también en las formas en que estos cuerpos y estas corporalidades terminan mostrando desigualdades donde unas tienen un carácter hegemónico y otros tienen un carácter subalterno, ¿no? Entonces, parte de esa dimensión tiene que ver en cómo se expresa el cuerpo en una sociedad de consumo, pero también cómo este cuerpo y la respectiva corporalidad se transforma en el ámbito digital porque los filtros van, y es a donde quiero enfocar sobre todo este trabajo, tiene mucho que ver con estas otras formas de encubrir y de estetizar el cuerpo que nosotros tenemos y que no podemos cambiar de manera a nuestro antojo, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante y sobre todo el carácter de cómo los cuerpos son explotados en esta sociedad del consumo. Cuando hablamos de los cuerpos y las corporalidades, no solamente nos referimos a la dimensión física, sino que también nos referimos a una serie de factores o categorías que interseccionan en ese cuerpo y que se manifiestan en él. Cuando hablamos de eso y pensamos en esa disputa, podemos reconocer que varios elementos o varias categorías tienen y sobre todo profundizan esta función o esta posición hegemónica. Desde un punto de vista o una aproximación inicial, porque ese trabajo es parte de una investigación que estamos apenas desarrollando, tenemos que encontrar y sobre todo tenemos que identificar cuáles son esas categorías que intervienen aquí de manera sistemática y que contribuyen a posicionar en la sociedad del consumo ciertos cuerpos y a relegar a aquellos otros que no cumplen con esas dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos categorías como etnia, sexo, peso, raza, ¿no? Y todas ellas se van articulando para poder reproducir una forma cultural dominante. Cuando pensamos en esta producción de cuerpos, también entonces entendemos que este conjunto de elementos socioculturales terminan articulándose de manera arbitraria. No es que nosotros decidamos qué elementos tomar o tener, pero sí hay una posibilidad de reconocerlos desde un punto de vista alterno en ese sentido, por cómo es que vemos esos cuerpos aspiracionales y cómo son los cuerpos que nosotros tenemos cuando no cumplimos con ese estándar. Sobre todo en Internet y en las plataformas,
No sé si les ha tocado, pero bueno, sobre todo en los jóvenes, cuando uno entra en Instagram o entra en Facebook y te vas dando cuenta de la saturación de ciertos tipos de cuerpos y con ello de las corporalidades que expresan, pues aquellos que no cumplimos con esas dimensiones hasta terminamos con el autoestima un poco bajo, ¿no? O con la firme convicción de ir al gimnasio al día siguiente. Y esa dimensión también nos muestra esa legitimidad y esa normalización que se da a través del deseo, la aspiración y los atributos simbólicos que vamos a adquirir por obtener o sobre todo representar esa corporalidad y esos sentidos que tienen una posición privilegiada. Cuando hablamos de tecnologías, desde el grupo de trabajo en el que me encuentro, que aquí hay varios compañeras y compañeros, nos parece importante como empezar a identificar cuáles son o cómo vamos a entender las tecnologías. Entonces, desde este punto, esta propuesta la hemos formulado entre los compañeros y compañeras de este grupo de trabajo con la finalidad de no ser tan delimitativos, pero tampoco dejarlo o excluir ciertos elementos que se construyen y que sobre todo se manifiestan en en las respectivas sociedades. Entonces, de esta pequeña definición, bueno, ni tan pequeña, ¿verdad? Pero de este trabajo, esta propuesta conceptual, al menos reconocemos que son tanto, no solamente son dispositivos, sino que también son saberes, son técnicas, son procedimientos que están situados de manera histórica y material e inmaterial y que a partir de ello se pueden expresar estas dimensiones o estas relaciones de poder entre los humanos, las instituciones y el capital. Cuando reconocemos esas interrelaciones, también podemos encontrar las asimetrías de poder que evidencian esas interacciones y que a veces las condicionan. Entonces, cuando asumimos esto, las tecnologías de la información y la comunicación, valga la redundancia, pueden ser consideradas tecnologías, sobre todo desde este marco cultural y social en el que se integran y sobre todo a partir de lo que pueden constituir y significar. Cuando hablamos ya específicamente de los filtros, también reconocemos que hay una disputa sobre la legitimidad de los cuerpos. Esta imagen me parece muy interesante porque es una forma de pensar cómo es que estos filtros ayudan a encubrir y sobre todo fomentar en esas dinámicas en el espacio digital una vinculación o una integración aspiracionista a ese carácter. El problema no resulta solamente de esta aspiración cumplida o emulada en las plataformas sociodigitales, sino de cómo, en términos más allá de lo digital, seguimos o se sigue reproduciendo esta lógica de unos cuerpos o unas características fenotípicas y culturales son o tienen un carácter privilegiado, mientras que otras no. Entonces los filtros aquí me parecen importantes porque nos muestran cómo las personas o los cuerpos subalternos también pueden cumplir esta dimensión aspiracional con y a través de los filtros o los diseños tecnológicos de realidad aumentada que se generan en estas plataformas, particularmente Instagram. No sé si se puedan escuchar, digo, los videos, pero nada más no sé si se escuchen, pero bueno, me voy a callar tantito porque además, dura poquito. Por ejemplo, en ese video o en ese reel de TikTok, se puede observar esta dimensión de cómo una chica que se asume morena, ¿no? Con el filtro, pues está mucho más morena, ¿no? Y en esta dimensión, lo que me parece importante destacar no es el hecho de que haya filtros donde puedas también aspirar a tener la piel morena, un cabello estilo afro, por ejemplo, o ciertos rasgos que tú no posees, sino que detrás de esto está el hecho de ¿son estos filtros de piel morena los más utilizados? La verdad es que no, porque realmente los filtros que tienen un mayor uso tienen que ver con esta idea de la blanquitud, ¿no? De eliminar las arrugas, de verte en una dimensión más juvenil y que en ellos establece cambios específicos por esa corporalidad que resulta ser aspiracional y a la que todos, bueno, o al menos un cierto grupo de personas
quiere llegar a través de este uso tecnológico, ¿no? Bueno, en este carácter me voy centrando en la parte, no sé cuántos minutos me queden, sino para irme más rápido, pero en esta dimensión, el trabajo que venimos iniciando en este grupo tiene que ver o está enfocado en Instagram. Sobre todo, ¿por qué? Porque en Instagram, además de ser una plataforma que capitaliza la visualidad de la fotografía, también es una forma en donde, o más bien es una aplicación, una plataforma, donde estos filtros han tenido un mayor impacto. Y además porque para las nuevas generaciones Instagram se posiciona como una plataforma estratégica para su experiencia juvenil. Eso me parece importante porque aunque hay filtros o hay posibilidades de usarlos en Facebook, ¿no? La realidad es que las nuevas generaciones están yéndose o están integrándose formalmente a Instagram y es allí donde estos filtros tienen una mayor relevancia, sobre todo por la lógica operativa de esa plataforma. Entonces, esta plataforma inició en 2010, ¿no? Y también nace pues de esta inversión especulativa que se desarrolló en el ámbito de las .com, ¿no? Y que tiene una finalidad pues netamente económica, ¿no? Y donde esta capitalización de la imagen no solamente es un mecanismo, ofrece un mecanismo de socialidad, sino también de reputación. Cuando hablamos de Instagram, no sé si han escuchado esta frase o este término de es que estos son espacios instagrameables, es decir, aquellos que reproducen o que son dignos de ser tomados o de ser fotografiados y subirlos a esa aplicación. Sin embargo, esos espacios por lo regular también, y esos cuerpos o esas imágenes, también están plagadas de estos filtros y que tienen un carácter especialmente visual que nos ayuda a remitir a esta dimensión de qué es lo que se encubre y qué es lo que no se encubre o qué es lo que se quiere destacar de ellos. Lo que me parece importante de esta plataforma además es que los filtros en Instagram antes eran limitados, o sea, no cualquiera podía generar filtros. Pero desde 2019 se eliminó esa restricción y ahora cualquier usuario puede emplearlo. ¿Por qué? ¿A qué se debe que se haya abierto o se haya hecho público el acceso y el diseño de filtros? Pues tiene que ver con la capacidad, por un lado, o la demanda de los usuarios operadores en esa aplicación, pero también por el proceso de poder capitalizar esa creatividad que tienen estos usuarios para poder ampliar y sobre todo satisfacer las demandas de ciertos grupos en esa dimensión de los filtros. Resulta muy importante destacar esto porque desde esta dimensión el carácter también económico que hay detrás de la plataforma permite también satisfacer y mantener a esa población o a esos usuarios operadores en esa plataforma porque hay un proceso mucho más amplio y constante de innovación en términos de filtros, así como también de las interacciones que se desatan a través de ellos, ¿no? De estos trends, por ejemplo, o estas tendencias donde no solamente haces bailes, sino que también te vas haciendo de estos filtros y que van posicionando a ciertas personas. Hablamos de esta reputación o de estos atributos simbólicos que los van dotando de una posición estratégica en esa plataforma. Quisiera ir terminando con esta idea de por qué los filtros nos parecen importantes y objetos de crítica, sobre todo para los jóvenes, porque estos filtros empiezan a tener estas dimensiones que encubren o disimulan ciertos factores corporales que no podemos evitar o no podemos encubrir fuera de las plataformas sociodigitales. Y lo que me parece importante destacar es cómo estos filtros terminan adecuando y legitimando una visión específica sobre el cuerpo. Esta idea, por ejemplo, de las famosas pecas, ¿no? Mientras que en otros espacios o el hecho de tener esas pecas de manera permanente suponía en algunos casos incluso ser objeto de bullying, pues en estas dimensiones ahora es que hasta te ves bonito o bonita. Y en ese proceso resulta importante ver cómo es que estos elementos terminan reafirmando o estableciendo este vínculo en términos de qué es lo que desde estas plataformas resulta algo bello, algo estético y sobre todo cómo el cuerpo digitalizado, es decir, como una figura o como un elemento que integra una imagen, puede tener este proceso de rediseño y estetización
¿A qué me refiero con estetización? A este proceso de volverlo más bello para las finalidades que adquiere en esa plataforma, ¿no? Por ejemplo, en este carácter, las dimensiones de hacerte los pómulos más, ¿cómo se llama? Más abultados o menos abultados, adelgazarte la cara, ¿no? Ponerte incluso hasta chapitas, ¿no? También son factores que contribuyen a este carácter y donde los jóvenes terminan también entrando en esta dimensión donde lo real y lo digital, en este caso, pues se difumina, ¿no? Entonces, resulta que luego los jóvenes dicen, bueno, si quiero salir con una persona de Instagram, porque ellos también la ocupan para ligar y para muchas cosas, pues algunos han dicho, no hay que quitarle unos 3 filtros de tono de piel, pues para no también decepcionarte o desencantarte de esa persona. Los más interesantes son, por ejemplo, estos, ¿no? Donde este filtro muestra las diferencias de cuando ocupas esos filtros y cuando no, y te puedes dar cuenta que hay una dimensión abismal en términos de qué es lo que te promete ver y qué encubres en ese cuerpo que ahora se vuelve un recurso digital, ¿no? Esta dimensión es muy importante porque desde el punto de vista del cuerpo y de lo estético, sigue reafirmando estas dimensiones que adquieren un privilegio en la dimensión del consumo cultural y simbólico de esos cuerpos. Es decir, encubrir o disimular las arrugas, el paso del tiempo sobre el cuerpo, ¿no? Reafirmar ciertas partes del mismo, ¿no? Adelgazar y diseñar, es decir, volverlo un cuerpo que en lo digital puede adquirir un papel importante y que en esa dimensión le quita esa singularidad histórica y ontológica al cuerpo que fuera de internet pues no lo podemos quitar porque es una parte necesaria de ese proceso de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esta dimensión en términos de, por ejemplo, perfilar la cara, ¿no? Abultar los labios y sobre todo encubrir el cuerpo que tenemos al momento de estetizarlo por su digitalización? Cierro ya para terminar en que esta investigación, insisto, se está desarrollando, está en proceso de desarrollo. Estamos con esta dimensión de identificar sobre todo por qué son estos filtros en Instagram, quién los ha desarrollado, cuáles son los más importantes y sobre todo también cómo esos filtros y ese uso en términos de saturación de imágenes expresan una posición hegemónica del mundo, ¿no? El problema radica también en esta dimensión cuando su circulación legitima ciertas formas de ver el cuerpo y con ello respectivas corporalidades que siguen irrumpiendo en esta lógica de qué queremos encarnar en ese carácter digital. Cuando hablamos de los jóvenes, y esto me parece importante sobre todo, hay estudios, y eso es parte de la revisión de literatura en la que estamos actualmente, es cómo afecta esta visibilización y esta saturación de cuerpos filtrados y estetizados en este carácter tecnológico y digital. Porque hay muchos que si tienen algunos, o en las investigaciones que se han desarrollado, efectos específicos en la dimensión de la percepción y la autoestima de aquellos usuarios que no cumplen con esos cuerpos o que no aspiran a tener esos cuerpos, pero que con los filtros pueden acercarse y de manera digital pueden ostentar esa posición, aunque no sea así. Entonces, con eso termino porque me parece que ya me pasé de tiempo. Es un trabajo que estamos, insisto, iniciando y pues sus comentarios, además de los que ya recibimos en el grupo de trabajo, serán siempre bienvenidos en este carácter. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me presento muy rapidito. Soy Andrea Gómez, soy la coordinadora del grupo de trabajo Belleza y Cuerpo. Y yo voy a pasar a nada más moderar brevemente porque somos tres ponentes, lo que queda de este panel. Em, yo voy a continuar con mi presentación. Y nada más para recalcar a quienes se hayan unido quizá un poquito más tardecito, acaba de exponer Raúl Anthony Olmedo Neri la ponencia cuyo título es Filtros hegemónicos, apuntes sobre los cuerpos y las corporalidades en Instagram.
Y luego mío viene Irene Calderón Mazzotti, que va a exponer lo saludable como tecnología que interviene en las corporalidades. Entonces, ahorita yo voy a procurar compartirles pantalla. No sé si se ve. ¿Alguien podría, porfis, abrir su micrófono y decirme si se está Sí se ve, compartiendo? sí se ve. Sí se ve, Ok, Andrea. perfecto. Muchas gracias. Entonces voy a proceder de frente. Esta ponencia es en base a investigaciones que yo he hecho acerca de la industria cosmética, específicamente de la industria del maquillaje en Lima y en Ciudad de México en momentos diferenciados, y también ya desde el trabajo en el grupo de trabajo de belleza y cuerpo, una actualización con respecto a lo que ha ocurrido con la industria post confinamiento, post pandemia. Y lo primero que quería yo proponer era una comprensión más histórica de lo que se entiende por belleza y de lo que se entiende por la misma cosmética. No voy a hacer una revisión de toda la historia porque sería imposible en 15 minutos, pero sí voy a seleccionar ciertos elementos para que quede claro de que estamos hablando de legados y también de discriminaciones que provienen de mucho más atrás y que por eso mismo tienen un impacto muy sólido socialmente, que no solamente se limita a vamos a cambiar qué cosa hacen en publicidad las marcas de belleza o vamos a cambiar el discurso para que sea más inclusivo, entre comillas. Entonces, la emergencia histórica de los objetos cosméticos en sí provinieron de la necesidad de diferenciarse, sea por diferenciarse de una casta a otra, sea que fuese indicador de grupos sociales o ya luego que se separe por identidades de género. La evidencia arqueológica más antigua de cosméticos es de hace 300.000 años en la actual Zambia, y pigmentos ocres y óxidos para que sean color rojo se hallan desde la aparición del Homo sapiens moderno hace unos 200.000 años. La imagen que estoy proyectando es una foto del Museo Egipcio en Turín, donde hay una esfinge que tiene, quizá no se nota claro, pero que tiene los labios rojos pintados. Y en aquella época, las pinturas en ojos y labios se empleaban para esta distinción entre estratos sociales. Y luego eso se trasladó a la época y al apogeo griego, donde ya empieza la asociación con mujeres y en particular con la sexualidad femenina. Poco a poco se introduce la idea de los cosméticos con belleza como una suerte de instrumento para moldear el cuerpo y también para transmitir una cierta aspiración social. Y por ello se les da un carácter específico que es generizado y de movilidad social a ciertos instrumentos que llegaríamos a conocer como cosméticos. Entonces se hereda la idea de la belleza asociada también a la simetría, esto ya más yendo hacia el Renacimiento, inaugurando una visión que es estética y que es matemática. Y luego la comprensión de lo femenino como un objeto estético en oposición a un sujeto creador masculino. Pero todo lo que estoy hablando ocurrió más bien en la región indoeuropea. A lo largo de las tierras americanas también se empleaban pinturas para el cuerpo y distintos objetos con propósitos decorativos, como la pintura y como el tatuaje. Incluso todavía hay grupos en la Amazonía que no diferencian o no tienen como una estricta división entre qué es la piel y qué pueden llegar a ser las pinturas que se aplican en la piel. Hablan de un ser crudo y de un ser real, social, cuando ya se le colocan pinturas y se le colocan adornos, vestimenta. Ese es el ser que realmente se le reconoce como persona, al contrario del ser crudo que sería el cuerpo sin ningún aditamento. Y la imagen que estoy proyectando ahorita es Tambo Machay en Cusco, y
se refiere más bien a la práctica de la limpieza que había en el Imperio Inca, que era una porción importante de lo que se entendía como vello en dicho imperio. El baño no solamente era una forma de limpiar el cuerpo, sino de purificar el espíritu y de ser reconocido como alguien que podía purificar su espíritu también. Estos son como una serie de lavatorios sagrados o upakuna. También el baño, por ejemplo, era parte de ritos que se relacionaban con sexualidad, como el kikuchikoi, que es la primera menstruación. No van a encontrar muchas imágenes como esta, pero muchos vestigios como estos, porque los conquistadores españoles, cuando llegaron al Tahuantinsuyo, al Imperio Incaico, asociaron estas prácticas con los moros y los entendían como una costumbre musulmana, entonces destruyeron muchos de ellos. En Mesoamérica, durante el periodo clásico maya, se retrató en su arte a mujeres y se les retrataba también con el cuerpo y con el rostro pintado. Y aquí los pigmentos fueron muy importantes durante actos de conmemoración, de rituales sacrificiales, también de tratar de lograr bendiciones de ciertos dioses que se asociaban con ciertos colores específicos y además con esta idea de la curación, porque habían pigmentos que tenían propiedades antisépticas, por ejemplo, algunos pigmentos que estaban hechos de hilita. Además, también habían pigmentos que se usaban que tenían un aditivo fragante, que añadía la significación ritual, pero también a este contenido más sensible de para qué se usaban estos pigmentos más allá de esta relación con lo espiritual, incluso se podría llamar como ideológico. La imagen de la derecha es un mural en Teopancasco, Teotihuacán, donde se habrían fabricado los pigmentos de los cuales les estoy hablando, y a la izquierda tienen unos vestigios óseos que tienen pintura, que con pintura roja en el lago Lacandón en Mensabac, en Chiapas. Entonces, estos pigmentos no se aplicaron al hueso directamente. Los pigmentos rojos que se usaban eran tan fuertes que se aplicaron en la piel y luego penetraron en el hueso. La importancia del color rojo fue muy fuerte, se relacionaba con la sangre, con los cuerpos vivos, simbolizó sacrificio y renacimiento. Y esto se trasladó también a una idea de belleza con la idea de vivacidad. Pero todo esto fue destruido, como saben, por la colonización. Las políticas de genocidio y explotación sistemática se encargaron de cimentar un rechazo a todo lo que simbolizara a lo que la corona española consideraba como bárbaros. Y específicamente la mujer indígena fue vista como una esclava natural, entre comillas, ante el español o como víctima, por tener menor valor intrínseco que el hombre y que el blanco. Toda asociación de belleza quedó descartada categóricamente. Y aquí quiero pasar a, entonces, considerando esto y saltándome toda la parte más virreinal y ya republicana, ¿qué se entendería como belleza, al menos en el aspecto que yo estoy investigando? Se entendería primero como estética al conjunto de valores y saberes considerados como apropiados para determinar la percepción de la belleza. Y la belleza se le entiende como característica subjetiva que proveería un cierto placer sensorial. La estética juzga qué es bello y qué no, teniendo una función normativa, pero como se puede ver en la gráfica, hay aspectos de la estética que van a escapar a esta percepción subjetiva de la belleza, porque en cierto momento se vuelve tan jerárquica que aquello que trata de imponer ya no tiene relación con lo que socialmente se entiende como bello, y la belleza escapa a la estética también, porque ese placer sensorial, como decía, es subjetivo y por ello mismo puede variar a lo largo del tiempo entre sociedades, entre estratos sociales, etcétera, etcétera. Dentro de ello, considero cosmética como el ámbito discursivo y simbólico bajo el cual se altera la presentación de las personas. O sea, la parte clave es que se altera la presentación para hacerle encarnar belleza
Y también estaría el estilo, que es una variabilidad dentro de un corpus conductual y de artefactos. Son expresiones que son negociadas dentro de contextos determinados, que están restringidos, tienen un cierto espectro de variabilidad al cual pueden llegar, pero de ese espectro no salen. Entonces, para ir ya rápido a lo que he encontrado en Ciudad de México y en Lima, la verdad hay cosas que se concatenan y hay cosas que son particulares de una de otra. En Ciudad de México, cuando yo investigué, era sobre todo con las personas que trabajaban en la industria cosmética, y una de las cosas que reforzaban mucho era esta idea de las normas estéticas, en detectar diferencias morfológicas y adaptar los conocimientos aprendidos a rostros y a cuerpos. Así, por ejemplo, se tenía una idea de una forma ideal de rostro, que sería uno más ovalado, y también se medía por tercios la distancia entre pupila de ojos a pupila de ojos, los tercios de la cara, que era como que la frente, la parte del medio donde está la nariz y las cejas, y la parte de abajo donde está la boca, y que debía haber simetría en ello. Ahí evoca esta idea de nuevo calculable, matemática, de belleza. Para los trabajadores, el cuerpo era moldeable y era medible. Eh, pero al mismo tiempo también, sin decirlo explícitamente, porque tenían mucho cuidado de qué cosa iban a exponer, había una cierta otredad que había que ajustar a dichos parámetros. Y usaban diferentes instrumentos, incluso una persona llegó a usar un escalímetro. Y en Ciudad de México, más bien, creo que quizá también por el momento en el que hice la intervención, había una reticencia al hablar acerca de racismo, porque estaban muy al tanto de la repercusión a nivel de redes sociales, pero también interpersonal, o sea, personas que estaban en las tiendas y se quejaban directamente respecto a qué apariencias se estaban incentivando presentar. Eh, Algunas más que otras. Por ejemplo, más reticencias o más quejas había sobre el color de la piel y menos había, por ejemplo, acerca de la forma de los ojos. Hubo un comentario de un maquillista que decía que te voy a sacar más la sombra de ojos para que el ojo se vea más alargado, pero no tanto porque te va a dar un efecto muy asiático. ¿A qué se refiere con ojo asiático? Nunca lo describió y esto pasó de manera casi imperceptible por el público, al contrario de comentarios acerca de la tez o el color de piel cenizo. En Lima hay algo similar y de hecho yo he estado haciendo investigación en Lima desde 2010 y desde el 2010 había esta idea del maquillaje correctivo acerca de, por ejemplo, simular delgadez con polvos oscuros debajo de los pómulos y en las clavículas. Y también había una categoría que sí era particular, que no encontré en Ciudad de México, que se llama tosco, y se refieren a ciertos rasgos específicos, especialmente en rostro, que se relacionan con mujeres afroperuanas y altoandinas, como personas que tienen una cierta anchura en las fosas de la nariz. Y justamente con ello, aquí lo que encontré más bien fue una intención de parte de los trabajadores para decir de que eran la clientela la que demandaba cierto fenotipo retratado en su rostro, aunque no sea algo estético. Por ejemplo, seleccionar bases de maquillaje que tenían un subtono más rosado, pero cuando ellas tenían un subtono más amarillento. Si no entienden a qué cosa se refieren, es como mi color, básicamente. Que si pongo algo más que tiene algún tono rosadito, va a contrastar demasiado. Y de parte de la clientela decían de que no eran solamente ellas, pero sí admitían evitar ciertos cosméticos por lo que revelaban. De hecho, en particular hay un caso, que con eso voy a ir cerrando, que es que se repitió bastante, pero creo que esta chica fue la que más explícitamente lo dijo, que era que evitaban usar
ciertos colores de lápiz labial porque sus labios se veían más gruesos y se veían más anchos y eso lo relacionaban con facciones africanas. Y en este caso, la chica sí era una mujer afroperuana, pero era alguien que pasaba, entre comillas, que tenía un tono de tez bastante claro y no tenía otros rasgos faciales que se asociaban típicamente con ello, pero para evitar esa asociación, ella no usaba ciertos colores de labial. Entonces, con ello, nada más quiero cerrar con si es que estamos realmente hablando de discriminación o no. Yo diría de que sí, porque la discriminación lo que permite es el estancamiento de la elaboración y la reelaboración de la diferencia y por definición lo que está constriñendo la estética como algo jerárquico es esa reevaluación de la diferencia. Ahora, eso no significa de que no exista, hay resistencias muy fuertes al respecto y creo que a partir de la última década, la segunda mitad de la última década, cuando ya se ha tratado de regresar y de imponer esta frase de belleza natural, también es donde vemos estos cuestionamientos, y con eso nada más cierro porque ya me pasé un minuto, de que belleza natural originalmente viene de una idea que podemos rastrear desde el siglo XV, de una asociación compleja con salud, con juventud y con cómo debería verse una persona, originalmente, sin solamente cubrir belleza. Y que se usó en las últimas décadas más bien para señalar a marcas de lujo, y proponer la idea de que la belleza es intrínseca, que no te la tienes que colocar en el rostro, sino que es resaltarlo. Y a partir de lo que ha pasado antes del 2020 y ahora, se está poniendo más en vigencia, pero se está cuestionando los cimientos de qué cosa está implicando o quiénes contendrían esta belleza y cuán asociado está con blanquitud y con blancura, con los rasgos específicos que se asocian con el fenotipo blanco. Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Y le voy a pasar la palabra a la siguiente expositora, eh, Irene Calderón Mazzotti. Su ponencia tiene como título Lo saludable como tecnología que interviene en las corporalidades. Adelante, Irene, tienes la palabra. Hola, hola a todos y a todas. Espero que me escuchen bien. Voy a empezar a compartir pantalla de una vez para no perder mucho tiempo. No sé si alguien me puede confirmar que se ve. Aquí está. Sí, todo Sí bien. se ve. Sí Perfecto. se ve. Va, gracias. Bueno, el título de esta ponencia, la verdad, es un esbozo, es un ejercicio de reflexión que también me gustaría que hiciéramos juntas y juntos, porque es una propuesta en pensar lo saludable como tecnología que interviene en las corporalidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco platicarles la aproximación teórico-metodológica es desde el capitalismo cognitivo, un poco uniéndolo con la perspectiva feminista y la fenomenológica, pero sin dejar de ver el oculocentrismo, ¿no? Que existe sobre todo en estas, pues como bien mencionaba Raúl, ¿no? En esta última era, ¿no? Los últimos 20 años que se han diversificado y ha crecido también exponencialmente el uso del celular, la cámara fotográfica, ¿no? Y bueno, la teoría del actor red que nos permite pensar a las plataformas y a las tecnologías como agentes que están interviniendo todo el tiempo, tanto en nosotras como en la interacción, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es una propuesta, es un invento, a ver si funciona, a ver cómo lo ven ustedes también. Mi propuesta es discutir la noción de lo saludable a partir de la definición que también, como mencionaba Raúl, hicimos en conjunto, ¿no? De tecnologías, que bueno, es un poco uno de los resultados que tenemos del grupo de trabajo en tecnologías y corporalidades. Y esto, ¿qué quiere decir pensar la noción de lo saludable a partir de la definición de tecnologías, ¿no? Bueno, que sí es pensar que lo saludable se ha convertido en una tecnología que deriva, produce y reproduce otras tecnologías, otras prácticas y por tanto otros significados e ideologías. Entonces, un poco es en este pues, primer acercamiento, ¿no? Evidenciar los límites, alcances y las inmersiones que puede tener lo saludable como una tecnología en la vida cotidiana. Entonces, bueno, propongo también una definición de corporalidades que
comprende un cuerpo como un sistema simbólico, ¿no? Y una propuesta metodológica que conjunta la etnografía por el Internet y la observación participante, y esto nos da por resultado una metodología experimental de corte cualitativo que permite examinar, es en realidad una muestra propositiva de 280 videos producidos y publicados por usuarios y usuarias, mayormente mujeres que hombres, pero bueno, la recolecté durante un año, cada 2 meses, de abril 2022 a abril 2023. Y yo un poco busco evidenciar cuáles son las prácticas consideradas saludables, las narrativas que sostienen estas prácticas y de dónde viene la producción y por tanto la reproducción de estas, ¿no? La aproximación teórica, como les mencionaba, yo me baso en una propuesta que hice en mi tesis de licenciatura hace ya un montón, que es el binomio salud-belleza, ¿no? Y es entonces pensar la contigüidad cognitiva que existe entre la salud y la belleza, y me remito también mucho a la presentación anterior, ¿no? Como ahora está mucho más intervenida la belleza con esto de lo natural, ¿no? La belleza natural. Y al pensar el binomio salud-belleza en contigüidad cognitiva es que no se diferencia una de la otra, ¿no? No porque esté bien, sino porque así está sucediendo, ¿no? Ni está bien ni está mal, solo así es y así está sucediendo. La fenomenología feminista, ¿por qué? Porque evidencia la normalización, naturalización y normativización de las prácticas incorporadas y visibilizadas y las narrativas que sustentan estas dos, ¿no? Y me permite hablar de vida cotidiana, experiencia de incorporación, encarnar, de un estilo de vida, de prácticas y de una conciencia corporal. Como les mencionaba, la teoría del acto red sí habla de tienen igual de importancia en la agencia, es una agencia compartida. Entonces pensar a la fotografía digital como agente, pero también a la plataforma sociodigital TikTok, que es de la que yo voy a hablar principalmente. El oculocentrismo, ¿no? También como la visualidad se convierte en un agente y nos propone también la teoría del acto red mirar las tecnologías digitales en concreto de manera neutral. Es decir, ni son buenas ni son malas, solo son, ¿no? ¿Por qué hablar de corporalidades? Pensar que la corporalidad es diferente a la corporeidad, ¿no? Y que sí hay, corporalmente se manifiestan narrativas, ¿no? Que vamos incorporando en prácticas y en, pues al final, discursos, ¿no? Y pensar en una antroponomía, que esta es una propuesta de Daniel Berthaud, y también pensar el cuerpo como territorio en disputa de saberes, prácticas, tecnologías y creencias. Y todo esto enmarcado por el capitalismo cognitivo y directivo, es decir, pensar pero también sentir, ¿no? ¿Cuál es esta propuesta? Sé que anteriormente la mencionó Raúl, pero me voy a permitir leerla porque me parece que está muy claro y que, incluso si yo solo le cambio lo saludable es, ¿no? Queda perfecto. Entonces, dice, las tecnologías son un conjunto de técnicas, saberes, procedimientos y o dispositivos inmersos en un contexto sociocultural e histórico y por tanto atravesados por relaciones de poder entre seres humanos, instituciones y el capital. Tales dispositivos producen redes de significado y son, a su vez, significadas en la vida cotidiana, dado que permiten operar en el espacio y entorno de las personas. Entonces, el estudio de las tecnologías permite visibilizar las asimetrías de poder e interrelaciones que producen, reproducen y de las cuales son resultado. Se comprende que las tecnologías resultan de la creación humana para cubrir, transformar o replantear alguna necesidad y pueden ser materiales, digitales, simbólicas o incluso una suma de estas. Se propone referirse a las tecnologías con la S en paréntesis, pues comprende que todo dispositivo, técnica, saber o procedimiento material, simbólico o digital es interdependiente de otro. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Yo pienso que las corporalidades es un sistema simbólico y está marcado por 3 ejes en particular, ¿no? Al menos en esta investigación, que es lo personal, lo colectivo y lo tecnológico. Ahora, ¿qué quisiera decir esto de corporalidades como un sistema simbólico? En mi caso, al menos en esta investigación, es pues lo simbólico nos permite hablar de una expresión de lo colectivo, de lo social, de lo humano, y también describe aspectos de la vida real a través de símbolos y signos, ¿no? También quiere decir que se construye intersubjetivamente, en colectivo, por, a través, gracias y con otras, otros y otras. Y nos da una interpretación de las relaciones sociales, es una convención formal que organiza la expresión, ¿no? Lo simbólico. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que marcan mi investigación? Son 2 principalmente.
y es cuáles son los sistemas de ciencia y tecnología que encaminan las narrativas que a su vez sostienen y justifican el ser saludable en TikTok. Y cuáles son las prácticas y las características corporales que representan visualmente lo saludable en la plataforma sociodigital TikTok. Bueno, voy a seguir para no detenerme muchísimo. Les platico un poco. Yo decidí observación participante y etnografía para el Internet para priorizar las afectividades, la visualidad y las narrativas, ¿no? Como estas afectividades, prácticas y narrativas se relacionan con lo saludable. Puse una S de más, pero bueno. La observación participante porque me permite conocer las prácticas que los agentes sociales producen y reproducen en sus quehaceres cotidianos, porque tiene, justo nos permite eliminar estas dicotomías entre el mundo científico y el de sentido común, ¿no? El de la vida cotidiana de las personas. Y porque retoma la importancia cultural de las prácticas sociales que son intervenidas por lo visual. La etnografía para el Internet, que es incorporada, encarnada y todos los días, me permite a mí sistematizar manualmente 280 videos en TikTok. Una cosa importante a resaltar es que no hay manera de descargar videos en TikTok y que te salga toda la información. Es decir, no hay manera de, por ejemplo, en Instagram, cuando se quieren, que se quiere tener los comentarios de una publicación, en TikTok no se puede. Tú descargas el video y eliminas me gusta, compartidos, comentarios, número de guardados. Eliminas todo, solo tienes el contenido en bruto, digamos, del video. Entonces, a mí justo lo que me interesaba era también conocer todas estas, toda esta información, ¿no?, que contiene un video. Entonces, me voy rápido a los resultados. Esta es la manera en la que yo sistematicé manualmente los 280 videos durante un año. Entonces, yo lo hacía abril 2022, el 12 de abril de 2022, 12 de junio del 2022, agosto del 2022, o sea, 12 de agosto, 12 de octubre, 12 de diciembre, 12 de febrero y 12 de abril del 2023. Cabe mencionar que encontré varias interesantes en términos de cómo funciona la plataforma de TikTok en particular, y es, por un lado, los links expiran, es decir, yo puedo copiar y pegar el link, pero si regreso a ese link 1, 2, 3 semanas después, ya no existe ese link, ya no existe el video, ya no me lleva al video anterior, sino que expira. No sé a qué se deba, no sé qué tendrá que ver con la seguridad o con el contenido, no tengo idea y estaría bueno saberlo, pero también es que TikTok es una plataforma mucho más cerrada, ¿no?, que Instagram, al menos en términos y condiciones y cómo funciona el algoritmo. Y otra cosa que encontré interesante en términos de cómo funciona la plataforma es que cuando yo hice la última sistematización, estaba yo en España y ya estaba yo geolocalizada ya, porque ya había quitado mi celular de modo avión. Entonces, al geolocalizarme allá, TikTok me empezó a cambiar el contenido que me recomendaba. Entonces, también es importante mencionar que de abril a febrero del 2022 al febrero del 2023, yo estuve en México haciendo la sistematización y el último mes fue la sistematización en España. Entonces, varía un poco el contenido. ¿Qué encontré a partir de estas 280 videos sistematizados? Bueno, pues que se rutinizan los hábitos saludables, ¿no? Y entonces se buscan corporalidades que sean altamente funcionales. Difícilmente las personas, los usuarios, las usuarias, los usuarios se cuestionan sobre sí mismos y sus quehaceres cotidianos. Entonces se busca todo el tiempo la alta productividad y la necesidad de demostrar vía contenidos audiovisuales lo incorporada que está la rutina en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, bueno, no se retratan prácticas que se consideran, ¿no?, como dañinas, ¿no? Que es el ocio, el descanso, el darse un respiro, eso no. Todo es productividad, ¿no? También, bueno, como les mencionaba, ¿no?, los links expiran. Otra cosa interesante es que la mayoría en realidad todo el contenido se concentraba mucho más en hábitos por la mañana, como si en la tarde ya no existieran los hábitos, ¿no? Como ya no tienes que llevar una rutina, ya no tienes cosas que hacer en la tarde, solo en la mañana es despertar, hacer ejercicio, hidratarse, comer 80% saludable, organizar el día, escribirlo y ya. En la tarde ya no tendrías nada que hacer, ¿no? Otra cosa interesante es que se incluye la meditación, el diario o el journaling
como parte de una rutina, ¿no? Entonces, estos elementos, estas prácticas que podían ser, pues no sé, un espacio de interiorización o bien de ocio, ¿no? Hasta cierto punto, ya empiezan a hacerse parte de la rutina, cosa que hace, no sé, como eliminar hasta cierto punto la espiritualidad, ¿no? Porque ya se vuelve una rutina, ya se vuelve algo que tienes que hacer. Otra cosa es que no aparece el acompañamiento terapéutico, ¿no? A pesar de que se habla de una meditación, llevar un diario, un journaling, de respiraciones conscientes y de conectar con la naturaleza, no se habla de llevar un acompañamiento terapéutico con alguien experto. Son hábitos, al final son prácticas que se convierten en hábitos y por tanto son parte de la rutina, que no se aboga a o por una concientización. Simplemente es como, pues tienes que hacer esto, ¿no? Es mucho más, pues, de actuar que de concientizar. Bueno, también es que en los últimos, digamos, diciembre, febrero, abril, se empieza a mencionar esto de evitar el uso del celular al despertar, ¿no? Al recién despertar o antes de dormir. Entonces, también se está trazando, no sé, pareciera un camino respecto a la no rutinización, ¿no? Del uso del celular. Ya hablando de pues sí, de las cuestiones negativas que puede tener, ¿no? Entonces, pensando en el capitalismo cognitivo y la propuesta que hace, ¿no? De pensar el trabajo inmaterial, en este caso, el trabajo inmaterial sería grabarse haciendo y proponiendo rutinas de hábitos saludables, documentar los procesos del cambio corporal, pensar que existirá un cambio corporal a futuro y, por tanto, documentar el proceso, ¿no? Son algunas del trabajo inmaterial que se puede ver a través de estos hashtags. El cuerpo esclavizado, que es otro término que propone el capitalismo cognitivo, nos permite evidenciar la obligación de grabar las recetas, de documentar y evidenciar qué se come en el día, pero también lo que estás haciendo durante el día, lo que tienes que hacer, lo que no, o sea, como todo el conocimiento, ¿no? que está detrás de generar un cuerpo, que también como mencionaba Raúl, ¿no? Este cuerpo o corporalidades que son hegemónicos o que resultan parte de los modelos heteronormativos, ¿no? Entonces, bueno, el cognitariado es entonces por quién se ve conformado, ¿no? La producción del contenido y quiénes lo consumen también. Entonces, bueno, podrían ser estas marcas que utilizan la plataforma sociodigital TikTok para publicitar sus productos. También son las personas que consumen el contenido, quienes lo producen, todo lo que está detrás, ¿no? Comprar el tripié, tener un buen celular, la edición del video, por mencionar algunos. Y la financiarización, lo que nos permite comprender desde el capitalismo cognitivo es la noción de lo saludable solo en 3 minutos, ¿no? Y en TikTok. Entonces, cómo esta noción de lo saludable desprende de sí misma un montón de industrias, ¿no? Que, bueno, se materializa, sí, en corporalidades femeninas y contenidos audiovisuales específicos. Son mayormente femeninas, ¿sí? Y, digamos, el contenido, la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria deportiva, que están separadas, pero en realidad se están en manos de las mismas marcas, ¿no? De las mismas empresas multimillonarias, ni multimillonarias más allá, ¿no? Entonces, algo que a mí me llama la atención de esta investigación es que a través de estos hashtags, el saludable, hábitos saludables, healthy y healthy habits, se perpetúan modelos heteronormativos de una sociedad que rutiniza, hace productivo y deseable lo que debería ser un estado de los cuerpos, mentes y emociones, ¿no? Porque bajo las narrativas del amor propio, el cuidado personal, el autocuidado y la productividad y la rutinización de la vida, se sostienen estas prácticas que se asocian al género y a la heteronormatividad, ¿no? También. Entonces, bueno, la arquitectura de esta plataforma de TikTok llega a revolucionar, sí, la arquitectura y el diseño del algoritmo de Instagram. Y, bueno, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Es enigmático cómo se alimenta el algoritmo de TikTok. Algunos dicen que es dependiendo de qué tanto ves el video. También puede ser dependiendo de qué tanto guardas el contenido y te recomiendan más. No se sabe aún, ¿no? Y, bueno, ya terminando, mi reflexión y mi propuesta es que la salud, ¿no? Debería existir sin necesidad de mencionarla incluso, menos aún de ponerle adjetivos calificativos como salud estética.
Sin embargo, son requeridos para pensar en ella. Entonces, bueno, me remito a Butler, que diría, no se trata solamente de que el lenguaje actúa, sino de que lo hace con mucha fuerza. Y por eso pensar en lo saludable como una tecnología que está interviniendo en y afectando otras tecnologías, ¿no? Y me pregunto, ¿quiénes pueden darse el lujo de tener tales hábitos saludables y mantenerlos? ¿Y de dónde viene realmente la definición de salud? Porque se aspira a ser, estar y sobre todo verse saludable para los demás. Y bueno, termino con eso. Gracias, Irene. Gracias por el tiempo también, perfecto. Y quería abrir entonces el espacio para comentarios y preguntas. Tenemos un poquito de menos de media hora para ello. También a quienes estén observando la transmisión en vivo, si tienen alguna pregunta, por favor comunicarla. Eh, no sé si es que alguna de las personas que está conectada ahorita en el Blue Jeans quisiera aportar algo o consultar algo. Irene, ¿sí? Yo tengo una pregunta para la ponencia anterior y no es tanto, bueno, así no es una pregunta, es un comentario, ¿no? El típico, sino más bien una invitación y que, bueno, me sentí yo así impactada y me hizo pensar, por un lado, la figura de lo higiénico, ¿no? Pensar la belleza intervenida por lo higiénico, ¿no? Y que se tiene que ver de cierta manera limpia la cara, ¿no? Con muchísimas comillas. Y pensar también en lo natural, porque ahora la belleza, ¿no? Con el K-beauty y todas estas cosas, lo natural como parte de la belleza. Y me preguntaba, y esto va como antes un dato y ahora la pregunta, estuve yo investigando que antes de la pandemia las mujeres utilizábamos, mexicanas al menos, de 3.4 a 4 productos para como el cuidado de la piel, ¿no? Después de la pandemia, ahora usamos 9.4 productos, 10 productos para el cuidado de la piel. En 2 años, ¿qué? Es una locura la cantidad de productos que se utilizan, ¿no? Que utilizamos para el cuidado de la piel. Y mi pregunta va hacia cómo esta diferencia, si es que hay alguna, en términos de belleza de maquillaje, pues, antes y después de la pandemia. Sí. Bueno, yo allí, bueno, primero gracias por, por el comentario y luego ahí voy a retomar algo que me salté por respetar el tiempo. Histórica que relaciona belleza, salud y cuerpo en Latinoamérica muy importante y que incluso hasta ahora de manera algo aterradora todavía termino encontrando a veces declaraciones de políticos que hacen alusión a esta referencia, que es la época de las políticas eugenésicas en Latinoamérica donde no fue un país, no fueron dos países, fue Latinoamérica como región que tuvo directrices, sociedades de defensa de la raza, de políticas tanto de eugenesia positiva como negativa, en el sentido que cubrían desde la restricción de ciertas personas de ciertos países o ciertos orígenes, para que emigraran y para que llegaran a tierras americanas hasta tal cual la esterilización forzada. Y dentro de ese discurso, que es un discurso político, es un discurso médico, es un racismo científico al final, lo que se erige es una idea de belleza y salud, de belleza como si representara salud y la salud como si no pudiera escapar el encarnar belleza. Y esto viene de una herencia de bastante tiempo, donde la salud se entiende como algo que representa decencia y representa ética, representa un cierto valor moral que se traduciría, entre comillas, en el cuerpo y se expresaría a través de lo que se entiende por bello, pero entendiéndolo desde un punto de vista, no estamos hablando de eugenesia, entonces desde un punto de vista en el que la blancura, usando las diferenciaciones de Navarrete, en que la blancura como fisionomía
es algo que se desea encarnar. Y luego como blanquitud, o sea, las asociaciones, las relaciones ya más subjetivas que se vinculan con ser blanca o ser blanco, ¿no? Eh, y yo creo que es algo que viene desde allí, porque desde ese origen y también a la par, desde lo que, por ejemplo, explicaba Raúl, acerca de cómo se ha ido transformando desde el capitalismo la comprensión y la disciplina sobre el cuerpo, las exigencias y las fronteras de hasta dónde se puede reformular el cuerpo, es donde llegamos a un momento de crisis de salud, de crisis social, de crisis de trabajo, de crisis de todo, que fue el 2020, donde ya había desde ciertos sectores, como el que yo estudio, que es el de la industria cosmética, un empuje hacia la idea de salud como un bastión de apariencia a retratar, pero también un bastión moral que no era tan cuestionable como lo que estaba pasando en los últimos años con respecto a lo bello como algo racista, ¿no? Es como, todavía se entiende como algo que puede ser menos disputado, porque se ha impuesto tanto. Sobre todo hay ciertos países en Sudamérica donde, o sea, antes que llegara algún político, antes que llegara alguna autoridad de las repúblicas, incluso incluyendo siglo XX, llegaba primero un doctor, llegaba primero la campaña de vacunación. O sea, la autoridad que tiene la medicina y la salud es algo que no se puede disputar y que no se puede sacar de la historia de nuestros países. Y yo pienso que a lo que te refieres es también un cierto empuje de qué pasa cuando ese bastión que es salud, que se supone se tiene que encarnar, entra en cuestión y está amenazado. Ahora, yo lo que pensaría es de que ese consumo de todo lo que es cuidado dérmico y cuidado facial, más, ¿no? Skincare, ya estaba en aumento, se ha complejizado más. Probablemente se va a complejizar todavía más, pero no tanto en la cantidad de artículos, sino en las técnicas. Una de las cosas que yo ya registraba desde 2017 en Ciudad de México, cuando empecé a hacer entrevistas aquí, era esta idea de varias empresas, sobre todo de origen surcoreano, de imponer una disciplina, una cultura, decían, una cultura surcoreana del cuidado del cuerpo. Y yo me atrevería a pensar que algo similar pasa con TikTok o ver cómo sería la analogía en su versión, en la versión original, en Douyin, y en cómo hacen esta competencia con lo surcoreano, de cómo se encarna belleza, pero sobre todo cómo se encarna esta idea de salud, que tiene mucho que ver con la historia ya de la República Popular China, de una belleza que no es artificial y que no es capitalista, y cómo se ha articulado con China actual, que obviamente, bueno, totalmente comunista yo diría que no es, ¿no? Entonces, creo que allí hay también una relación, quizá no solamente en el consumo en general, sino también en cómo se están usando las plataformas. Lo que estaba hablando Raúl también acerca de los filtros, me recuerda mucho a la versión, el equivalente de Instagram en China, que sería Xiaohongshu, que también tiene sus propios filtros, y tiene sus propios ajustes de rostro, del color de la piel y del cuerpo en general, que a veces pueden llegar a ser parodiados en Instagram, pero tienen una connotación muy fuerte acerca de salud y de belleza, ¿no? Hay un tema de cuánto se borran las ojeras, cómo se limpian el blanco de los ojos y se les quita las venas, por ejemplo. Y eso es algo que, o sea, si haces una larga jornada de trabajo, es algo que se va a ver, ¿no? Hay como ciertas cosas ahí también, yo creo que es interesante contrastar en esas versiones que se usan ya. ¿Hay algún comentario o pregunta? Voy a mirar aquí un ratito el chat a ver si es que me aparece algo más. No aparecen en Facebook por lo pronto y tampoco en el chat. Ok. Pero sí, Bueno, si yo que quieres dar espacio a lo mejor para que
alguien aquí en el Blue Jeans pregunte. Creo que ahí Raúl también Sí, tiene un comentario. sí, claro. Ah, si alguien quiere comentar algo en Blue Jeans, por favor adelante y yo le paso la palabra después de Raúl, que está levantando la mano hace un ratito. Me parece que vi otra compañera que tenía la mano levantada, la compañera Matilde. Adelante, si Sí, quieren que Matilde Matilde. pase primero y ya después yo. Adelante. Ok, ok, perfecto. Dale, Matilde. Hola, gracias compañeros. Pues muy interesantes sus ponencias. Yo formo parte del grupo Cuerpo y Violencia, entonces me puse aquí a ver sus ponencias porque también en algún tiempo trabajé este tema, pero bueno, no sé, voy a aplicarla de más que una pregunta, es un comentario, este, pero bueno, la primera es como comentario, pregunta sobre los filtros, ¿no? Muy interesante esta cuestión de los filtros, no solo en Instagram, sino en otras redes sociales, en las mismas fotos que ponemos de perfil, ¿no? En todas las cosas que uno tiene que tener. Pero yo me pregunto si también es decir, si hay ahí un cambio de percepción corporal a nivel de interrelación personal ya, ¿no? O sea, yo a veces que tengo alumnos en línea les digo, es que no los reconozco en persona, ¿no? De tantos filtros que tienen. Luego no los asocio y ya le digo, ah, pero eres el que trae, ah, sí, ya digo, ah, órale, porque sí, de verdad, es un uso exagerado de filtros. Y aparte otra cosa que a mí me ha pasado de manera personal es que pues cuando me pongo a jugar en TikTok con los filtros, he descubierto nuevos, le digo yo a una amiga, he descubierto nuevos, ¿cómo se dice? Traumas, ¿no? O sea, porque entonces te pones el filtro que te hace los labios más gruesos y así, y uno dice, ay, no, sí, y eso era como que algo que yo no sentía, pero ahora que hice la cosa del filtro por andar jugando, ya me siento mal, ¿no? Porque no tengo los labios, como dice ahí el TikTok. Entonces, esta cosa de la percepción entre la belleza y el cuerpo y también encontrar cosas que, ciertas cosas de nuestro propio cuerpo al utilizar esos filtros, sea por jugar o por cualquier otra cosa, también tiene como implicaciones bastante subjetivas al momento, por ejemplo, de decidir hacerse una modificación corporal, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo dejo como duda también, paradoja. Y la cuestión de la salud y la belleza me parece como súper importante porque en algún momento yo hice un trabajo sobre las personas que quedaban mal de operaciones estéticas, ¿no? O sea, que recurrían a prácticas de riesgo, si ustedes lo quieren nombrar así, yo no le llamé prácticas de riesgo, sino le llamé de otra manera, pero buscando, digamos, cierto tipo de estéticas, pues terminaban con otro tipo de estéticas que se podrían, que eran lo contrario a la belleza. Entonces, justo me parece que esta cuestión de la salud asociada muchas veces a cuestiones médicas o a cuestiones fitness, pues generan esta paradoja, ¿no? Porque como bien dicen, es toda la apariencia, ¿no? Y resulta bastante interesante luego escuchar las noticias de tal influencer falleció porque no sé qué, influencer fitness falleció porque no sé qué. O tal, y eso es interesante porque ahí está la paradoja, ¿no? De la salud y la apariencia. Cuando uno lo que tiene que es aparentar, ya sea en redes sociales o donde sea, un cierto cuerpo que tenga que verse bello y entre comillas lo que sería saludable para nuestras representaciones, pues esconde como muchas otras cosas, ¿no? Y claro que tiene implicaciones, ¿no? Aquí en México hubo una campaña, no sé si todavía está, que era medirte, te mides la panza y ya, si tienes la panza más grande de tantos centímetros, estabas enferma o enfermo o si no. Entonces, estas cosas que también tienen que ver como con que según tienen que ver con la salud, pero no tienen tanto que ver con la salud, sino con la apariencia. Y bueno, eso era como mis comentarios, o sea, muy interesante lo que presentaron, muchísimas gracias. Y pues un saludo, compañeras, compañeros. Raúl, ¿deseas Eh, contestar? sí, bueno, de hecho, más que así como, pues ya nos ganaron los comentarios más que las preguntas, pero creo que esta dimensión, o lo que acaba de decir nuestra compañera, Matilde, lo que has presentado tú, Andrea, Irene, creo que nos pone en un tema muy bien, sobre todo porque nos ayuda a articular el tema de cómo los cuerpos son objetos de estas violencias, ¿no? Y violencias desde el punto de vista que encarnan desde la percepción hasta la transformación. Decía la compañera, bueno, es que pues te tienes que cambiar, lo tienes que entender o reentender esta idea de que una persona en Instagram, en Facebook puede
aparentar algo que no es, ¿no? En términos corporales, ¿no? Pero también ahí, y me resulta vinculado con esa idea de los cuerpos y la violencia, la idea de que ahora las operaciones de cuerpo o las cirugías estéticas están vinculándose a la idea de quiero que me hagas una cirugía para que quede como el filtro de, o sea, ya esa dimensión es muy importante porque nos está mostrando cómo esa dimensión perceptiva en términos digitales está empezando a cobrar repercusiones en los cuerpos más allá de su digitalización. Entonces, que ya los jóvenes mejor ahorren para no irse de viaje, sino para hacerse una operación, que además en América Latina estas violencias sobre el cuerpo pues también son arbitrarias, ¿no? O sea, no es contra los hombres, sino específicamente contra las mujeres. Yo les preguntaba a mis estudiantes, a veces se han preguntado o han visto alguna vez una mujer que haga cirugías estéticas para mujeres. Pues la verdad es que no, o sea, siempre es la mirada del hombre, ¿no? Que es el que hace las cirugías para aumentarte de busto o de, pompis, ¿no? Bueno, de trasero, pues, para rápido. Entonces, esas dimensiones también se suman a esos procesos de violencia, porque desde el capitalismo, a partir de la metrificación que tú decías, Andrea, ¿no? Pues ahora, pues la gente, si tiene el dinero, tiene la posibilidad de ser eso que dice ser, ¿no? Entonces, ahí es hasta dónde esto tiene repercusiones en la forma cultural, en esa idea de lo bello, ¿no? La belleza en términos de ya no solamente es algo estético, con esto del maquillaje, sino que ya también te puedes operar el cuerpo, ¿no? O sea, entonces resulta y se reafirma esta idea de que no eres feo, eres pobre. Entonces, en ese carácter cobra mucha relevancia esa función y yo hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias. No sé si Irene tienes algún comentario. Ok, yo solamente iba a mencionar, eh, primero por un lado, que sí, creo que ahora los filtros están sirviendo de referencia estética, así como antes, o todavía lo son las celebridades, o como antes lo eran reinas de belleza, en ciertos países, en otros países todavía lo son. Y así, o sea, hay como referencias que se van alterando. Creo que los filtros, como también estaba apuntando Raúl, o sea, terminan siendo peligrosos porque no es que es una referencia de otra persona, de un individuo distinto, sino es una referencia tuya, son modificaciones sobre ti. Igual también la discusión me estaba haciendo recordar cómo por lo menos el último año y medio hay videos en YouTube donde tratan de explorar, por ejemplo, en qué consisten ciertas cirugías que se han puesto en boga, entre comillas, como el BBL, ¿no? Como la operación de mover la grasa, eh, hacer una lipo en la parte del abdomen y ponerla en glúteos o en senos, y cómo esa operación en particular es una de las más peligrosas que hay dentro de cirugía estética, es una de las más riesgosas porque involucra arterias importantes del cuerpo. Entre todo esto que estábamos discutiendo, quizá algo más que me estaba recordando, pero era el uso de estos filtros, quizá no necesariamente desde Instagram, pero desde otras aplicaciones como Snow, creo que se llama, que permiten hacer una modificación, pero realmente extrema. Pero el uso entre personas que yo he visto, sea por contacto más directo o por seguirlas en redes sociales, que son personas trans y que de manera muy simple, esa es la única manera a través de esa aplicación que van a tener una foto o un video con una apariencia de género que se ajusta a lo que ellas sienten que son. Porque no van a tener, como decía Raúl, no van a tener el dinero para cirugía, porque en sus países ese tipo de cirugías de reasignación de género no están, se practican y punto. Entonces creo que también hay que pensar un poquito en temas de diversidad, ¿no? Y de cómo hay grupos que para los cuales tiene otro tipo de significado usar este tipo de filtros también, ¿no? Me parece que alguien había levantado la mano y ahorita no le estoy observando. Yo.
Fui yo Sí, otra vez. sí, por favor. Un poco pensaba y bueno, quiero poner como ejemplo esta, pues sí, como podemos llamarles filtros, ¿no? Pero ya son modificaciones eso, corporales, y cómo están bien arraigadas en las plataformas sociodigitales, ¿no? Digamos, no nada más los filtros, sino TikTok, que es una plataforma que al menos yo últimamente he estado explorando. En cuanto creas tu perfil, em, ya tiene por default o sea, ya te matiza la cara. Aunque tú no le pongas ningún filtro, aunque no quieras, ya te matiza la cara, te borra ya yo me di cuenta porque estaba justo haciendo un trabajo de eso y me di cuenta de que en la imagen, o sea, cuando yo me tomaba una foto en Instagram, yo me veía diferente a cuando me tomaba una foto o un video desde TikTok, ¿no? Y me di cuenta de que era eso, que yo tenía, o sea, tenía por default le llama embellecer, se le llama embellecer, ¿no? Esta herramienta, así le llama TikTok. Obviamente, también es muy problemático el nombre, ¿no? Y es justo esto que te matiza la cara, entonces no se veían mis pecas como se veían mis pecas en Instagram, ¿no? Pienso eso, y pienso que, o sea, creo que estuvo muy bien hecha y muy bien decidido, ¿no? Y elegido las ponencias, porque justo es un trazo, ¿no? De lo que es la tecnología, la belleza y cómo intervienen las corporalidades, las diferentes corporalidades, ¿no? Y las disidencias también, como también lo que mencionabas, Andrea, de sí mirar también esas disidencias, ¿no? Y que estas tecnologías, y por eso pensar que no es ni buena ni mala la tecnología, sino que pues eso de pronto es una herramienta, no es una herramienta neutral que nosotros, los humanos, las humanas, elegimos y que vamos utilizando, ¿no? No es ni buena ni mala, solo es. Y puede utilizarse justo para eso, para verse como una quisiera verse, ¿no? Sí, claro que tiene también cosas muy negativas y que son estas de, sí, ay, es que ya no me veo como me veo en el video de TikTok, bueno, pues me voy a operar, ¿no? Me voy a intervenir o voy a que me pongan ácido hialurónico. También otra cosa bien fuerte y bien interesante es que ya casi cualquiera puede inyectar ácido hialurónico, ¿no? Yo recuerdo un nutriólogo a mí me ofreció inyectarme ácido hialurónico. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no? Cuando pues no le corresponde. Pero eso, ya está bien distorsionado el ámbito pues el ámbito médico cosmético, ¿no? Y ya, nada más. Sí, bueno, sí te doy toda la razón. Y qué peligroso lo que dijiste al último. Voy a leer, de hecho hay una pregunta para ti, Irene, de parte de Omar Lozano. Dentro de los contenidos analizados en TikTok, encontraste discursos de uso de psicodélicos y prácticas neochamánicas. Y voy a leer nada más el comentario de Abraham García. Buenos días, muy interesante. Recordemos las plataformas y las empresas buscan que te enamores, entre comillas, de esa imagen virtual para que puedan venderte mil y un cosas para alcanzarla, entre comillas también. Es impulsar la obsesión basada en un enamoramiento por el narcisismo secundario dirigido. Irene, ¿deseas responder? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta y no encontré nada de eso. Justo también me llamó la atención porque justo empieza a hablarse más como de la meditación, del journaling, de hacer del diario, ¿no? De qué tengo que hacer, no de cómo me siento. No es un diario de sentimientos, no es un diario de cómo me siento, cómo voy avanzando en ciertas cosas. Es qué tengo que hacer, ¿no? Es enlistar, tengo que desayunar, tengo estos pendientes. No es una práctica realmente espiritual, ¿no? Ellos le llaman espiritual y si hacen referencia, pero más bien a la meditación como esta práctica espiritual, como si ya meditas, entonces ya tienes, ¿no? Ya no necesitas más. No encontré mucho más mencionado de esto. Ok, perfecto. Son las 11:25, entonces si alguien dentro de Blue Jeans quiere tomar la palabra o hacer una pregunta, este sería el momento ideal porque no nos queda mucho tiempo. Em, y si no es así, yo puedo ir indicando en todo caso de que vamos a retomar al mediodía. Al mediodía tenemos
Dentro de la sala 2, que es en la que nos encontramos en este Blue Jeans, la mesa 6 de perspectiva sobre tecnologías corporales, y en la sala 1, también a las 12, al mediodía, la mesa 5 de la salud como dimensión corporal. Entonces, nada más para reiterar si hay alguna intervención adicional. Me parece que no. No veo ninguna. Ok, está bien. Bueno, creo que como no hay otro comentario, o creo que sí, ¿está llegando alguno? Sí, no. Entonces, nada más son más bien agradecimientos. Muchas gracias a ustedes más bien por habernos escuchado. Y unas gracias a Raúl y a Irene por haber compartido sus ponencias desde su grupo de trabajo. Creo que esa es el primer espacio donde podemos compartir, bueno, yo como miembro del grupo de Belleza y Cuerpo, que puedo compartir con su grupo de trabajo, y realmente es muy interesante lo que ustedes están explorando. Y también es interesante también incluso contrastar las diferentes fuentes y las diferentes escuelas desde las cuales estamos dialogando también. Creo que hasta nuestras definiciones en algunas cosas varían. Eso creo que enriquece también la conversación y las perspectivas que tenemos desde los cuerpos y las corporalidades. Entonces, con ello voy despidiendo la mesa. Gracias a quienes nos han acompañado desde la transmisión en vivo, y de mi parte sería todo. Gracias.